Bienvenidos al podcast Cristianismo Historia. Te dejamos con la lectura del capítulo 22 del tomo 1 del comentario a los Romanos de Martyn Lloyd-Jones. Deseamos que sea para tu gozo. Capítulo 22. Porque es poder de Dios para salvación a todo el que cree, a los judíos primero y también a los griegos. Porque en ella se revela la justicia de Dios de fe en fe, como está escrito, el justo vivirá por la fe. Romanos 1, 16 a 17. Seguimos considerando juntos estos dos versículos centrales y fundamentales del capítulo de Romanos. Los versículos 16 y 17, y las razones por las que Pablo puede decir, porque no me avergüenzo del Evangelio de Cristo. Su primera razón es que el Evangelio es una buena noticia, la segunda es que se refiere a la salvación, que es grande y completa. Y el tercer punto que mencionamos es que no se avergüenza de él porque es el camino de salvación Dios. Eso nos lleva a la cuarta razón que el apóstol da para no avergonzarse de este Evangelio. Y es que es un Evangelio poderoso. Es el poder de Dios. Ahora debemos tener cuidado con cada uno de estos términos. Aquí tenemos todos los grandes términos en relación con la salvación reunidos en estos dos versículos. Y tenemos que tener mucho cuidado con cada uno de ellos, porque cada uno de ellos puede ser malinterpretado. Un hecho del que la historia de la Iglesia da un testimonio elocuente. Lo que el apóstol está diciendo aquí es que el Evangelio es el poder de Dios para la salvación, por lo que debemos interpretar estos versículos de manera que quede claro que se trata de una acción poderosa por parte de Dios, no del hombre. ¿Qué quiere decir entonces el apóstol al llamar al Evangelio un poder, el poder de Dios? Negativamente, debemos decir que el Evangelio no es sobre el poder de Dios. Pablo dice que el Evangelio mismo es el poder de Dios. No me avergüenzo del Evangelio de Cristo, porque es poder de Dios para la salvación. No una mera descripción del mismo. No un simple decir algo sobre él, mismo es el poder de Dios. Esa es la afirmación real del apóstol. De modo que otra negativa que haríamos es que no es Dios quien nos dice lo que tenemos que hacer, porque si así fuera, entonces el poder requerido estaría en nosotros y no en Dios. Pero voy a ir aún más lejos. El apóstol está diciendo aquí que el Evangelio ni siquiera es una declaración de lo que Dios ha hecho sobre nuestra salvación. Podría haber sido eso. Pero si así fuera, no diría que es el poder de Dios para la salvación. Diría que es un mensaje que nos habla del poder de Dios para la salvación, una cosa muy diferente. Es eso, pero es más que eso. Subrayo este punto porque a veces se interpreta de esa manera. El Evangelio se representa como si fuera solo una declaración de lo que Dios ha hecho, y que por lo tanto viene a nosotros y nos dice, bien, ahora existe la posibilidad. Dios ha hecho eso, por lo tanto hay salvación posible para usted. Pero según mi comprensión de esta declaración del apóstol, y lo que ha sido la comprensión tradicional reformada y protestante de la misma, eso no es lo que está diciendo. Por lo tanto, mis negativas son importantes. ¿Qué dice entonces Pablo? Positivamente, lo decimos así. Nos está diciendo cómo Dios ha preparado, y hecho y producido, y está obrando esta salvación en nosotros. Claramente, eso es algo diferente. El Evangelio es la forma en que Dios nos salva. Es el poder de Dios produciendo la salvación en nosotros. En otras palabras, es Dios en nosotros. Ahora ven la importancia de esa distinción, es una distinción que el apóstol hace con bastante frecuencia en sus diversas epístolas. Tomemos, por ejemplo, su afirmación en el primer capítulo de la primera epístola a los Corintios, de que la predicación de la cruz es una tontería para los que se pierden. Luego continúa diciendo que fue cuando, el mundo, por su sabiduría, no conoció a Dios, que le agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Estas palabras también podrían traducirse, fue cuando el mundo por sabiduría no conoció a Dios que le agradó a Dios por la locura de la cosa predicada. En otras palabras, el Evangelio, para salvar a los que creen. Así es como Dios salva. Es a través de la necedad de la predicación, o la necedad de la cosa que se predica. Otra forma en la que Pablo dice lo mismo se encuentra en 2 Corintios 5 versículo 5, ahora bien, el que nos ha hecho para la misma cosa es Dios. Esa es exactamente la misma enseñanza. Luego hay otra declaración muy llamativa al mismo efecto en la epístola a los Efesios, 1, 19-20. Ruega que los efesios conozcan, entre otras cosas, la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la acción de su poderoso poder,
que realizó en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos. Esa es otra forma de afirmar que el Evangelio es el poder de Dios para la salvación. Otra forma se ve en el capítulo 2 de Efesios, versículo J, donde leemos, somos hechura suya. Exactamente lo mismo. Es la misma enseñanza, es este poder de Dios obrando la salvación. No me avergüenzo del Evangelio de Cristo, porque es el poder de Dios, de nuevo, al escribir a los Filipenses, capítulo 1 versículo 6, Pablo dice, estando seguro de esto mismo, que el que ha comenzado una buena obra en vosotros la llevará a cabo hasta el día de Jesucristo. Y de nuevo, lo pone en Filipenses 2, versículo 13, trabajen en su propia salvación. Porque es Dios quien obra en ustedes tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Esa es la forma en que Él obra la salvación en nosotros. Nosotros obramos lo que Dios obra en nosotros, el poder de Dios para salvación, y significa precisamente eso. O también, el apóstol Pedro dice en su primera epístola, el capítulo 1 y el versículo 5, los creyentes son guardados por el poder de Dios por medio de la fe para la salvación, lista para ser revelada en el último tiempo. Entonces, ¿qué quiere decir exactamente Pablo al decir a los cristianos romanos que no se avergüenza del Evangelio porque es el poder de Dios para la salvación? Quiere decir que la salvación es la obra poderosa de Dios en nosotros a través y por medio del Evangelio. De modo que lo que el apóstol realmente tiene en mente es esto. Se refiere a todo lo que Dios ha determinado antes de la fundación del mundo, todo lo que ha planeado, todo lo que ha llevado a cabo, todo lo que ha hecho y todo lo que aún hará en Cristo por medio del Espíritu. Esto resume lo que Pablo quiere decir en este punto así, su concepción de la salvación, como hemos visto, es total, completa. De nuevo, dice que este Evangelio es el poder de Dios para ellos, los cristianos romanos, de modo que, en otras palabras, está diciendo lo que dice en el capítulo 1 de Efesios, versículo 10, para que en la dispensación de la plenitud de los tiempos reúna en uno, o vuelva a unir en uno, todas las cosas en Cristo. Tanto las que están en el cielo como las que están en la tierra, incluso en él. No me avergüenzo del Evangelio de Cristo, porque es poder de Dios para la salvación de todo el que cree. Lo que Pablo quiere decir es esto, es el gran poder, para usar los términos que encontramos en el capítulo 8 de Romanos, por el que Dios predestina, es el poder electivo de Dios, es el poderoso, llamado, de Dios, es la fuerza y el poder de la justificación de Dios, es el poder por el que Dios regenera a los hombres. Es el poder por el que Dios nos santifica, es el poder por el que y con el que Dios nos preserva, es el poder por el que Dios nos glorificará. Lea de nuevo esos términos en Romanos 8, versículos 28 a 30. Y sabemos que todas las cosas cooperan para el bien de los que aman a Dios, de los que son llamados según su propósito. ¿Cómo sabemos eso? ¿Cómo sabemos que todas las cosas cooperan para el bien de los que aman a Dios? La respuesta es esta, a los que conoció de antemano. Como ven, estamos considerando el poder. Por eso estamos seguros. El poder de Dios está en esto, el poder de Dios está tratando con nosotros. Si amamos a Dios, es seguro que el poder de Dios se ha apoderado de nosotros, y lo sabemos. Porque a los que conoció de antemano, también los predestinó para que fueran conformados a la imagen de su Hijo, para que fuera el primogénito entre muchos hermanos. Además, a los que predestinó, también los llamó, y a los que llamó, también los justificó, y a los que justificó, también los glorificó. Si Dios ha predestinado, llamará, y será una llamada poderosa, será una llamada eficaz. Será una llamada irresistible, y a los que llamó también los justificó. Y a los que justificó también los glorificó. Cosa es cierta, dice el apóstol, porque es el poder de Dios el que cree. Ahora bien, esto es obviamente algo muy importante que debemos entender. Y eso me lleva al siguiente punto en mi descripción del mismo. El apóstol dice que no se avergüenza de este evangelio. ¿Por qué? Porque, siendo el poder de Dios, es efectivo, es eficaz. Obviamente tiene en su mente un contraste muy grande. Los hombres siempre han tratado de salvarse a sí mismos. Ese es el sentido de sus moralidades y sus filosofías, realmente tratan de mejorar la vida. Hablan de elevación moral, de idealismo, de esfuerzos para hacer del mundo un lugar mejor, etc. Pero todo ese discurso es para que el hombre intente salvarse y deshacer las nefastas consecuencias de la caída y del pecado. Pero se queda en nada. Vanidad de vanidades, todo es vanidad,
habla un hombre que ha considerado todo. Lo ha intentado todo. Ha observado a otros y ha llegado a la conclusión de que todo es vano. Lo que ha sido será. El hombre en pecado, dice finalmente, no puede ser mejorado. A pesar de todo el optimismo, mira los hechos. No funciona. Ah, pero, puede decir alguien y los judíos estaban muy dispuestos a decirlo, lo que usted dice puede ser cierto, pero ellos no tenían la ley. Nosotros tenemos la ley, y si cumplimos la ley podemos salvarnos. Está destinado a tener éxito. Ahora el apóstol está aquí contrastando el Evangelio con la ley, el Evangelio que puede obrar la fe que la ley no puede hacer. Encontramos la declaración en el capítulo 8 de Romanos, versículo 3, porque lo que la ley no pudo hacer, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliera en nosotros. ¿Ven lo que está diciendo? En cierto sentido se avergonzaba de la ley, porque la ley no puede salvar a nadie. Como encontramos escrito en Romanos 3, 20, por lo tanto, por las obras de la ley ninguna carne será justificada ante él, porque por la ley es el conocimiento del pecado. Lo que necesito no es conocimiento, sino poder. Puedo saber lo que es correcto, pero la cuestión es cómo puedo hacer lo que es correcto. El conocimiento de la ley no me permite guardar la ley y cumplirla. Pero, dice Pablo, tengo un evangelio que no es así. Este evangelio funciona. Va más allá. No puede fallar. Lean de nuevo el capítulo 8 de Romanos, porque eso es lo que se enfatiza allí, y el apóstol está lanzando sus pistas al respecto aquí. Está bien, dice. Ustedes, los cristianos romanos, no deben avergonzarse del evangelio. Yo no me avergüenzo de él. Es el poder de Dios, ¿y por qué es el poder de Dios? Lo que Dios ha determinado se está llevando a cabo con certeza y seguridad y se llevará a cabo. ¿Notan el desafío en el versículo 31? ¿Qué diremos entonces a estas cosas? Si Dios está a nuestro favor, ¿quién puede estar en contra de nosotros? Luego lo elabora, poniéndolo así, el que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas gratuitamente? Y aún más, ¿quién podrá acusar a los elegidos de Dios? Quiere decir, ¿quién es el que puede impedir que los elegidos de Dios se salven finalmente? ¿Quién es el que puede impedirlo? Es Dios mismo quien justifica. ¿Quién es el que condena? Si Dios justifica, ¿quién puede concebir que condene? Es Cristo el que murió, mejor dicho, el que resucitó, el que está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Ahora ve el argumento? No se avergüenza de este evangelio porque en cada punto funciona, y es capaz de producir el resultado final. Ah, espera un momento, dice alguien, todo eso está muy bien. Crees que eres salvo, pero todavía tienes que vivir en este mundo, y hay enemigos que te van a atacar. Y todavía está la ley, y todavía está el diablo. Muy bien, dice Pablo, te lo diré. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿La tribulación? Ah, la tribulación es algo terrible, y sacude a la gente. Hemos visto a muchos comenzar brillantemente en la fe cristiana, pero caer cuando llegan las pruebas y las tribulaciones. ¿Sigue diciendo que es seguro y cierto? Lo digo. La tribulación, o la angustia, o la persecución, o el hambre, o la desnudez, o el peligro, o la espada. Más aún, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, es absolutamente cierto. Y luego la gran y magnífica declaración final, porque estoy persuadido, estoy absolutamente seguro, de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni las potestades, ni las cosas presentes, ni las cosas futuras, ni la altura, ni la profundidad, ni ninguna otra criatura podrá separarnos del amor de Dios que está en Cristo Jesús, nuestro Señor. Nada puede separarnos. Nuestra salvación en Cristo es absolutamente segura. Cristo mismo dijo, ni nadie las arrebatará de mi mano. Eso es lo que dice el apóstol. Esto es el Evangelio. Es el poder de Dios, y porque es el poder de Dios es absolutamente seguro. Salva hasta el extremo, hasta que seamos final y completamente glorificados y sin mancha ni arruga ni nada parecido.
Y eso es lo que el apóstol está diciendo en este versículo 16 del primer capítulo. Esto no es algo contingente. Esto no es algo que puede o no puede funcionar. Él afirma que esto es obra de Dios, y cuando esta obra de Dios comienza en un hombre nada va a detenerla. Está garantizado que terminará en la glorificación. Pero los pasos intermedios también están garantizados, y nada ni nadie, ni en el cielo ni en el infierno, podrá separar a esa persona del amor de Dios que hay en Cristo Jesús, nuestro Señor. El Evangelio es el poder de Dios. No depende de mí ni de mi fidelidad. Si lo hiciera estaríamos todos perdidos. Es el poder de Dios para salvar y guardar, para justificar y santificar y glorificar, para llevarnos hasta el mismo cielo. Por eso no se avergüenza. Y ahora ven que es muy natural que se regocije en esto y lo ponga en esta forma. O mire el asunto como lo pone el apóstol en el capítulo 11. Allí es igualmente definitivo. Oh sí, dice la gente, esto es muy maravilloso. Te has dejado llevar por tu propia elocuencia, Pablo. Pero espere un momento, mire a los hijos de Israel, ellos, pensé, eran el pueblo de Dios, los elegidos, ¿qué? Está bien, dice Pablo, tienes que entender la doctrina del remanente. Dios nunca dijo que todos los israelitas de carne y hueso se iban a salvar. No. Hay un Israel dentro de Israel. No son todos los israelitas que son de Israel. El remanente, de acuerdo a la elección de la gracia, serán salvados, y continuarán siendo salvados. De manera que llegará un día en que serán salvados todos los que van a ser salvados. Porque los dones y el llamado de Dios son sin arrepentimiento. Debemos entender que la ceguera en parte le ha sucedido a Israel, hasta que entre la plenitud de los gentiles. Y así se salvará todo Israel, como está escrito, en Isaías 59, 20, 21, saldrá de Sión el libertador, y apartará la impiedad de Jacob, versículos 25 a 26. Es el mismo argumento. Dejemos que todo en la tierra y en el infierno haga todo lo posible para frustrar el propósito de Dios y oponerse a su poder, y es seguro que fracasará. La plenitud de los gentiles entrará y todo Israel se salvará. Sea cual sea el significado que se le dé a esta afirmación, es seguro que se cumplirá. Y el plan de Dios y el propósito de Dios serán completos y enteros. Oh, la profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán inescrutables son sus juicios, y sus caminos incomprensibles. Porque ¿quién ha conocido la mente del Señor? ¿O quién ha sido su consejero? ¿O quién le ha dado primero y le será recompensado de nuevo? Porque de Él, y por Él, y para Él, son todas las cosas, a quien sea la gloria por siempre. Amén. Eso es lo que dice Pablo. No me avergüenzo del Evangelio de Cristo. ¿Por qué? Es el poder de Dios, y porque es la actividad dinámica de Dios, nada puede detenerlo. Es cierto. Trabaja y trabajará, hasta que todo lo que Dios se ha propuesto por sus medios se haya completado. Pero esto nos plantea una cuestión interesante. ¿En qué sentido podemos decir que el Evangelio es el poder de Dios? Porque eso es lo que dice Pablo, no me avergüenzo del Evangelio de Cristo, porque es poder de Dios para la salvación. ¿Cómo es el Evangelio este poder? Quiero enfatizar una vez más que el Evangelio en sí mismo es el poder, una verdad que encontramos que este apóstol declara muy frecuentemente. Léanlo, por ejemplo, diciéndolo en la primera epístola a los tesalonicenses en el segundo capítulo y el versículo 13, por esto también damos gracias a Dios sin cesar, porque cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, no la recibisteis como palabra de hombres, sino como es en verdad, la palabra de Dios, que obra eficazmente también en vosotros los que creéis. Es una palabra que obra eficazmente, demostrando así el poder de Dios. Pero hay muchos otros ejemplos de ello, permítanme darles uno o dos más. En Santiago y 18 leemos, de su propia voluntad nos engendró con la palabra de verdad. Pedro dice algo similar en y Pedro 1 siendo bombeados de nuevo, dice a los cristianos, no de semilla corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Los cristianos nacen por la palabra de Dios. O de nuevo, tomemos a nuestro Señor en su oración altamente sacerdotal en Juan 17, 17, Padre, dice, santifícalos por medio de tu verdad. Tu palabra es la verdad. Así que somos santificados por la palabra. Obtenemos la misma idea en el capítulo 5 de la epístola a los Efesios.
donde en los versículos 25 y 26 Pablo dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la Iglesia, y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla y limpiarla con el lavado del agua por la palabra. Vemos que tanto la santificación como la limpieza aquí mencionadas son producidas por la palabra. Así que se refiere a todo eso cuando dice que el Evangelio mismo es el poder de Dios. Y, sin embargo, debemos tener cuidado. El apóstol no se refiere a la mera letra de la palabra. Esto es muy importante. No se refiere a la mera letra mecánica, porque dice en 2 Corintios 3, 6, quien también nos ha hecho ministros capaces del Nuevo Testamento, no de la letra, sino del Espíritu. Porque la letra mata, pero el Espíritu da vida. Usted puede decir las cosas correctas, pero lo que diga estará completamente muerto, no conducirá a nada. Un hombre puede predicar la mera letra del Evangelio, eso no es el poder de Dios. Por lo tanto, no se trata simplemente de la letra o, de nuevo, como lo dice Pablo en 1 Tesalonicenses 1, 5, porque nuestro Evangelio no llegó a vosotros solo de palabra, si llegó de palabra, pero no solo de palabra, sino también en poder, y en el Espíritu Santo, y en mucha seguridad. Así que mientras decimos que el poder está en la palabra, no está simplemente en la letra. Y así solo para dar a la gente una copia de las Escrituras no las salvan necesariamente. Un hombre puede estar leyendo la verdad y no pasa nada, salvación no es mecánica. Y también notamos que en varios lugares Pablo nos dice que es Cristo quien es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Y en el segundo capítulo de la primera epístola a los Corintios parece decir que es el Espíritu Santo el que es el poder. Dice que no había venido a predicarles el Evangelio con palabras seductoras de la sabiduría de los hombres, sino con la demostración del Espíritu y del poder. ¿Cómo conciliamos, entonces, todas estas variadas afirmaciones? Bueno, creo que podemos hacerlo así: todo lo que Dios ha hecho en y por el Señor Jesucristo por nosotros, todas las riquezas de la gracia de Dios en Cristo, nos llegan por el poder del Santo a través de la palabra del Evangelio. ¿Nos aventuramos con una ilustración? No me avergüenzo del Evangelio de Cristo, porque es poder de Dios para salvación. Se ha demostrado que en el original en griego la palabra que se traduce aquí como poder se utilizaba de muchas maneras diferentes en el griego que se hablaba comúnmente en aquella época. A veces significa lo que hoy hablamos como dinámica, sí, pero a veces también se usaba para nuestra palabra prescripción. De modo que nuestro versículo podría decir: no me avergüenzo del Evangelio de Cristo, porque es la prescripción de Dios para la salvación de todo el que cree. Ese es el Evangelio. ¿Cómo lo resuelve? Bueno, yo lo resuelvo así: usted va a su médico cuando está enfermo, y cuando ha diagnosticado su problema se sienta, escribe una receta y se la da. Ahora bien, es evidente que el mero hecho de tener la receta en la mano no le curará. Usted dice que no hay poder en ese trozo de papel como tal. Bien, en un sentido, tiene usted razón, pero yo tengo igualmente derecho a decir que hay un gran poder en esa receta. En otras palabras, el hombre ha puesto en el papel toda esta tremenda posibilidad, este poder que puede llegar a ser suyo a través de los diversos medicamentos que ha anotado. En cierto sentido, por supuesto, no hay nada en la receta, y sin embargo, como ve, si lo hay, la receta entra en ella. Pero usted lleva debidamente su receta al farmacéutico y se la dispensan. Entonces usted toma su medicina y el poder se manifiesta. Ahora me parece que la relación entre la obra del Señor Jesucristo, la aplicación de esa obra por el Espíritu Santo, y el Evangelio mismo, la palabra predicada, es algo así. En este sentido, el Evangelio, la palabra, es la receta, por lo que el apóstol dice: no me avergüenzo de esta receta que llevo en el bolsillo, sé lo que puede hacer. Ahora me gusta enlazar esto con lo que estábamos considerando en el versículo 14, donde Pablo dice: soy deudor, tanto de los griegos como de los bárbaros, tanto de los sabios como de los insensatos. Es como si el apóstol dijera: no puedo evitar predicar. Soy un deudor. Me siento como se siente un hombre que una vez ha sufrido alguna enfermedad terrible, alguna aflicción, digamos que era una enfermedad de las articulaciones, por ejemplo. Tenía terribles dolores en las articulaciones, dice, y me resultaba muy difícil caminar. Apenas podía moverme. Por supuesto, acudí a mi médico, que hizo todo lo posible. Pero la curación no llegó a mí. Probé con otros consultores, hicieron lo que pudieron. No sirvió de nada.
Oí hablar de muchos tipos de personas y acudí a todos ellos. Crucé el océano. Oí hablar de gente en diferentes países. Todos hicieron lo que pudieron. Pero yo no mejoré. Por fin, me encontré con otro médico y, de alguna manera, sentí enseguida que era diferente. Parecía entenderme. Parecía saberlo todo sobre mi problema y me dijo, sí, sé exactamente cuál es tu problema y puedo ponerte en orden. Y se sentó en su escritorio y escribió su receta y dijo, permítame darle esto, hágalo en la farmacia, tómelo y pronto se pondrá bien. Así lo hice y empecé a sentir que mi dolor desaparecía, mis articulaciones se volvieron más flexibles y, en poco tiempo, me puse perfectamente bien. Ahora puedo moverme a gusto, casi he olvidado que alguna vez estuve enferma y fui una semi-inválida. Esta es ahora mi experiencia, voy caminando por las calles de la vida y, de repente, una tarde veo a un hombre que se acerca por el otro lado de la calle. No conozco al hombre, pero sí conozco su queja. Tiene mi antiguo problema. Me doy cuenta por la forma en que camina y por la manera en que se sostiene. Él es ahora como yo lo fui una vez. Es obvio, ¿no es así, que él no conoce esta receta que poseo? Tengo en mi bolsillo lo que puede enderezar a ese hombre. ¿Qué debo hacer? No hay necesidad de discutir al respecto, soy deudor de ese hombre. Debo decirle lo que sé. Debo cruzar la calle y abordarlo, y decirle, disculpe, señor, usted no me conoce, y yo no lo conozco a usted, pero sé lo que le pasa. Dígame, ¿ha oído hablar de esto? Y le doy una copia de la receta. Sabe, dice Paul, si permitiera que ese hombre siguiera sufriendo así, cuando conozco una cura segura, sería un canalla. Tengo la receta con la potencia, el poder, lo que él necesita. Debo decírselo. Soy un deudor. Hay una sensación de coacción. Debo hacerlo. Ay de mí si no predico el Evangelio. Impulsa el propio conocimiento que tengo. Eso debe ser cierto para todo cristiano. Sabemos que este Evangelio nuestro es el poder en ese sentido, y se lo contamos a otros, se lo predicamos, se lo contamos, y les aseguramos que es potente, y que dará los resultados. Me parece, pues, que la relación entre estas cosas, la obra de Cristo, la aplicación del Espíritu, el Evangelio y la palabra es algo así. Cada una de ellas es referida como el poder, y cada una de ellas es el poder, y trabajan juntas de esa manera, para la producción de esta salvación cierta, asegurada, inquebrantable e inexpugnable en Jesucristo nuestro Señor. Hay un himno escrito por William Cowper que nos ayuda a entenderlo: el Espíritu respira sobre la palabra. Y trae la verdad a la vista. Eso es todo. La verdad está ahí, pero el Espíritu la libera, la suelta, y así todo sucede. Probablemente puedan pensar en otras ilustraciones para poner de manifiesto el mismo punto. Lo que hay que entender es que el apóstol está diciendo que no se avergüenza del Evangelio, porque es de la poderosa obra de Dios, es Dios mismo quien hace esta cosa, no simplemente contándonos sobre ella, haciéndola, y haciéndola de esta manera. A través del Evangelio. Y eso me lleva a mi quinta razón por la que el apóstol no se avergüenza del Evangelio. Es que es un Evangelio para todos. No me avergüenzo del Evangelio de Cristo, porque es poder de Dios para salvación a todo el que cree, al judío primero y también al griego. Observe su lógica. ¿Por qué es un Evangelio para todos? La respuesta es, porque es el poder de Dios. Si no fuera el poder de Dios no sería para nadie. Pretende demostrarlo. Los gentiles que no tenían la ley eran unos completos fracasados. Los judíos que sí tenían la ley son igualmente fracasados. Ningún hombre puede salvarse a sí mismo, ni con la ley ni sin ella. Pero el Evangelio es el poder de Dios, y porque es el poder de Dios existe este factor completamente nuevo. Al judío primero, dice Pablo, y también al griego. ¿Por qué dice, al judío primero? No dice, al judío especialmente, no dice, al judío porque es judío, y porque es de mayor importancia que cualquier otro. En absoluto. Se refiere al asunto cronológicamente, es decir, en su relación temporal. La salvación es de los judíos, dijo nuestro Señor a la mujer de Samaria. Y así fue. Él, el Salvador, vino de la semilla de David según la carne. Comenzó con los judíos y la comisión de nuestro Señor a los apóstoles, cuando los envió, fue esta.
Seréis testigos de mí en Jerusalén. Ahí es donde se empieza. Luego a Samaria. Mientras estuvo en la tierra, el Señor se limitó a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Históricamente comenzó con los judíos. Pero no se detuvo con los judíos, pasó de ellos a Samaria y luego, a los confines de la tierra. Así que es a los judíos primero en ese sentido como una pura cuestión de historia. Eran el propio pueblo elegido por Dios, por lo que el Evangelio debía predicarse primero a ellos. Y el apóstol Pablo, cuando partía en sus viajes misioneros solía comenzar con los judíos, aunque fue especialmente comisionado por el Señor para predicar el Evangelio a los gentiles. Por lo tanto, históricamente el Evangelio fue al judío primero. Pero eso no es lo único que el apóstol quiere decir con esta afirmación. Creo que también está enfatizando algo más aquí. Había muchos que podían pensar, y que de hecho sostenían en aquellos días, que este Evangelio era solo para los gentiles, que un judío siendo judío no lo necesitaba, pero los gentiles, estando fuera del redil de Dios, por supuesto, podían necesitarlo. No, dice Pablo, es el poder de Dios para la salvación del judío primero. Lo necesita tanto como cualquier otro. Lo necesita tanto como los gentiles. Ahora es muy importante que diga eso, y por esta razón, si no captan ese hecho, no verán ningún sentido o significado en los capítulos 2 o 3 de esta gran epístola, porque todo el argumento de estos 2 capítulos se propone demostrar que los judíos, aunque tenían la ley, estaban tan perdidos y tan desesperados como los gentiles. El judío necesita el poder de Dios para la salvación exactamente como todos los demás. Así que no diga que esto es solo para los gentiles, dice Pablo. El Evangelio es para el judío primero, y también para el griego, para el gentil. Es vital que hagamos hincapié en este aspecto de la verdad y aplicarlo en la actualidad. Conozco a muchos hombres y mujeres que están dispuestos a decir que solo ciertas personas necesitan convertirse. Argumentan, seguramente usted no nos predica a nosotros como pecadores. Siempre hemos sido educados en la capilla, llevados a la escuela dominical, desde que éramos niños. Por supuesto, puedo entender si usted está predicando a personas que nunca han estado en un lugar de culto en su vida, y que acaban de entregarse al pecado. Puedo ver su necesidad de ser bombardeados de nuevo y perdonados y justificados, etc., pero seguramente su evangelio no está destinado a nosotros. Siempre hemos sido morales y buenos y rectos y decentes. La respuesta a tal discurso es, al judío primero. Tales personas lo necesitan tanto como los demás, de hecho, si no más, debido a su terrible arrogancia. Al judío primero, todos necesitan la salvación. Ningún hombre puede salvarse a sí mismo, por las obras de la ley ninguna persona será justificada ante él. No hay ningún justo, no, ninguno. El mundo entero yace en la maldad, culpable ante Dios. Todos necesitan el mismo poder de Dios para la salvación. Pero finalmente, yo, doy gracias a Dios por ello, si es cierto decir que todos necesitan el Evangelio, es igualmente cierto decir que éste alberga esperanza para todos. Y no hay nada más que lo haga. Hay mucha gente a la que el mundo considera sin esperanza. No hay nadie sin esperanza en lo que respecta al Evangelio. ¿Por qué? Porque es el poder de Dios. ¿Puede el etíope cambiar su piel, o el leopardo sus manchas? No. Pero, para Dios nada será imposible. Nadie, solo por el pecado, está fuera de la salvación. No existe tal cosa como ser demasiado pecador para ser salvado. El número de sus pecados no entra para nada en el asunto. El carácter de sus pecados no importa un ápice. No hay ninguna diferencia a los ojos de Dios entre el asesino y la persona más recta, ninguna en absoluto. Ambos están igualmente perdidos. Y aquí está la gloria de este Evangelio, hay tanta esperanza para el más desesperado, el más violento, el más negro pecador, como para la persona más amable y respetable. ¿Por qué? Porque es el poder de Dios en ambos casos, y para Dios no hay ninguna diferencia. ¡Oh, qué consuelo! ¡Qué consuelo! ¿Es sorprendente que el apóstol no se avergonzara de este Evangelio? Podía ir a Roma sabiendo esto, que los más desesperados de los clubes nocturnos de Roma podían ser salvados por este Evangelio. No importaba lo bajo que uno pudiera haber caído, o lo vilmente uno podría haber pecado casi de cerebro. O que todo su buen carácter entre los hombres se había perdido hace tiempo, esas cosas no importaban.
Su sangre puede hacer que el más sucio esté limpio. Su sangre me sirvió. No me avergüenzo del Evangelio de Cristo, porque es poder de Dios para la salvación de todo el que cree. Los antecedentes no importan, el pasado no cuenta, todo será borrado por este poder. Y el hombre no solo será perdonado, sino hecho de nuevo, una nueva creación, con el poder de Dios dentro de él. Y la naturaleza divina en él. Y así será iniciado en ese maravilloso curso que en las manos de Dios y por su poder lo llevará a la glorificación final y a regocijarse en la santidad en la presencia de Dios. Y ahora debemos pasar a ver cómo se ha revelado esto. Cómo se ha revelado la forma de actuar de Dios en y a través del Evangelio.